Buenas noches, apreciados estudiantes. Hoy entramos a la unidad 2, entramos al tercer corte. Iniciamos con el capítulo 1 de la unidad 2. Esta unidad se denomina expresión escrita. En el primero y segundo corte hablamos de la expresión oral. Este corte, tercer corte, vamos a hablar de la expresión escrita e iniciamos con el texto lingüístico. ¿Alguna vez se han preguntado qué es el texto? Yo creo que todos sabemos qué es el texto. Eso lo tenemos implícito, eso es algo natural, es algo, digamos que cultural. Sabemos que textos son los libros, que leemos el texto en el cuaderno, leemos el texto en el libro, pero una nueva información. El texto es toda manifestación verbal que se produzca en una comunicación. Por lo tanto, los textos no solamente son orales, sino también escritos. Toda la literatura que leemos, toda redacción de ustedes los estudiantes, todas las exposiciones de los profesores, los diálogos, las conversaciones, las noticias, las pancartas publicitarias, sean orales o sean escritas, todos son textos. Los textos son tanto escritos como orales. Las características del texto son las siguientes. El texto es comunicativo. ¿Por qué? Porque tiene una finalidad de comunicar significados. Es social, porque es la única unidad lingüística fundamental de interacción social en los seres humanos. Es pragmático, porque, porque se acomoda al contexto específico o a la situación que se está viviendo en el momento. Ahí se utiliza el lenguaje apropiado, el lenguaje propio para la situación o contexto específico, me refiero contexto académico, contexto profesional, contexto popular, contexto vulgar, etc. Es coherente porque establece la información, una información pertinente, lo que permite una información efectiva. Y es estructurado porque el total de todas sus partes se interrelacionan de tal manera que cumplen una función dentro del texto. Los requisitos para una buena redacción, es indispensable que se transmita la información de manera apropiada y correcta. Los autores que sustentan todo este texto que les estoy informando o toda esta información que les estoy dando son León y Ortiz. Ellos consideran que hay 5 requisitos que se deben tomar en cuenta para, para poder tener una buena redacción. Entonces, el primer requisito es la claridad, la cual es la claridad, que es la cualidad que hace posible que el escrito sea comprensible de manera inmediata y fácil de leer. Para obtener la claridad, es recomendable usar las palabras correctas, los signos de puntuación y los conectores. También tenemos la precisión y la concisión. La precisión y la concisión eran dos conceptos separados, pero los uní en un solo concepto porque dan a comprender lo mismo. Estos se refieren a utilizar palabras adecuadas para evitar la duda, la ambigüedad de los significados que queremos dar. De otra manera, podríamos decirlo que es expresar únicamente lo que se desea para no dar lugar a que haya dudas. Y vale anotar que no es recomendable las expresiones lacónicas o exageradamente breves que atentan contra la claridad del texto. Esto quiere decir que hay que evitar aquellas frases, ser demasiado breve, utilizar expresiones demasiado cortas, secas, que no demos a comprender lo que en realidad se quiere dar a entender. De todas formas, ustedes ven la palabra lacónica y otra palabra que van a encontrar más adelante,
que están subrayadas y en negrilla. Esto quiere decir que deben buscarlas en el diccionario para que tengan más claridad de lo que es del significado de esas palabras. Eh, Otro requisito para una buena redacción es la sencillez. La sencillez se trata de emplear expresiones eh, fáciles de comprender, evitando lo rebuscado, lo ampuloso y rimbombante. Aquí hay dos palabras nuevas, dos palabras más que deben buscar en el diccionario, porque son palabras que no son tan populares, sino más bien aquí se está utilizando un lenguaje o de un tipo de lenguaje sublime. Entonces, hay que evitar esas palabras tan rebuscadas, tan rimbombantes, que no le dan sentido, que lo que hacen es que tergiversan lo que queremos dar a entender. Esto no quiere decir que no vamos a darle profundidad o calidad al texto, todo lo contrario, se trata de comunicar temas complejos pero con palabras sencillas. Otro requisito es la originalidad. La originalidad está relacionada con la honestidad académica. Esto quiere decir, eh, esto habla sobre el plagio, sobre el robo de ideas, sobre la usurpación de conceptos, eh, escribir algo como si fuera mío y habiéndolo tomado de otra parte. No, cuando tomamos un texto, una idea, un concepto de otro autor, debemos citarlo. De esto se trata la originalidad. Y es más, debemos tratar de ponerle a nuestros escritos nuestro sello, de manera que cuando alguien lea algo que nosotros hayamos escrito, diga, esto lo escribió Antonio, Carlos, José, Julio, Andreina, Estefanía, pero que tenga su sello, que le pongamos nuestro sello a lo que nosotros escribamos. A continuación, les traigo algunas recomendaciones generales para eh, mejorar nuestra redacción. Primero, pensar bien lo que se desea comunicar. Segundo, estructurar de manera lógica los enunciados. Tercero, establecer relaciones lógicas entre enunciados y párrafos mediante el uso de conectores lógicos, tales como sin embargo, por lo tanto, no obstante, etc. Utilizar adecuadamente también los signos de puntuación y evitar el uso de expresiones como el cual, la cual, los cuales, las cuales, ya que. Estas palabras en algunas ocasiones basta sustituirlas con un punto seguido o se pueden sustituir por otras palabras más científicas o de acuerdo al contexto en el que estamos dirigiéndonos. Y ahora pasamos a los temas y subtemas en textos académicos. El tema es todo el asunto que se trata en un texto. Este muchas veces se encuentra impreso en el título, pero para extraerlo es necesario leer todo el contenido del texto. El tema es la idea principal del texto. La redacción sintáctica del tema es una frase nominal. En otras palabras, el orden de redacción del tema es una frase nominal. Esto quiere decir que no contiene verbo y se le puede identificar respondiendo a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Cuál es el asunto que se trata en el texto? Ejemplo, ¿de qué trata el texto? Trata de los beneficios de los beneficios del uso de la marihuana. Allí no hay, bueno, de los beneficios de la marihuana, por decir algo. Allí solamente una frase nominal, beneficios de la marihuana. ¿Cuál es el asunto que se trata en el texto? El asunto es el beneficio del uso de la marihuana. Por decir, la primera frase que me salió fue esa. Entonces, fíjense que esa es una frase nominal. Ejemplo de temas
frases nominales. Tenemos la conservación del medio ambiente, es un ejemplo de un tema, es una frase nominal. Fíjense que allí no hay verbo. El maltrato infantil es una frase nominal. La liberación de productos nocivos es otra frase nominal. Los efectos del COVID-19 es otra frase nominal. El texto está compuesto por párrafos y estos a su vez presentan un subtema que los identifica. El subtema. El subtema es un tema menor que se desprende del tema central. Y estos subtemas ayudan a organizar la información. Estos se elaboran a partir de la lectura de cada párrafo. De allí se va sacando el tema, los subtemas de la lectura de cada párrafo. Cada párrafo es un subtema que le da sentido al tema central. Y su construcción sintáctica es una frase nominal. O sea, su orden de redacción es frase nominal, es decir, sin verbo. Y responde a la pregunta, ¿de qué trata el párrafo? ¿De qué trata el párrafo? Trata de el abuso de la marihuana. Allí no hay verbo, el abuso de la marihuana. Ese es un subtema que se desprende del tema que les dije anteriormente. ¿Ya? Los beneficios del uso de la marihuana. Acá el subtema es el abuso de la marihuana. Entonces, vemos ejemplos de frase nominal de subtemas, definición del medio ambiente, formas para conservar el medio ambiente, ventajas de la conservación del medio ambiente. ¿Cuál sería aquí el tema? El tema sería el medio ambiente. Y entonces el subtema sería definición del medio ambiente, otro subtema sería formas para conservar el medio ambiente y otro subtema sería ventajas en la conservación del medio ambiente. Aquí tenemos otro ejemplo de tema y subtema. Vemos el tema exportación de café orgánico colombiano a los mercados europeos en los últimos 10 años. Y vemos 3 subtemas. Primero, características del café orgánico de exportación. Segundo, principales empresas exportadoras. Tercer subtema, principales mercados europeos de destino. Fíjense que estos 3 subtemas le dan el sentido al tema central, que es la exportación de café orgánico colombiano a los mercados europeos en los últimos 10 años. Estos interrelacionados entre sí, estos 3 subtemas le dan el orden, el sentido, la coherencia al tema central, que es la exportación de café orgánico colombiano a los mercados europeos en los últimos 10 años. Y por último pasamos a las ideas en textos académicos y a las ideas temáticas e ideas secundarias. Bueno. Entonces vemos que la idea temática es la idea dominante, es la idea matriz, cuyo carácter general es abstraer, sintetizar, resumir el tema. Y su construcción sintáctica o su orden de construcción responde a una frase nominal más una frase verbal. Fíjense que en el tema y los subtemas, su orden de construcción o su construcción sintáctica son frase nominal, solo frase nominal. Pero ya en la idea temática, ya aquí interviene la frase nominal más una frase verbal. Y sus principales características son afirmar o negar. Es autónoma, posee jerarquía. Si esta idea se le quita al texto, el texto pierde sentido o se presenta incompleto. Esta idea puede estar escrita literalmente en el texto o se puede inferir. Las ideas secundarias son las que complementan, sustentan o dan soporte a la idea principal, o sea, la idea temática. Estas se presentan en cada párrafo. Y su construcción sintáctica o su orden de construcción responde a frase nominal más frase verbal, igual que la idea temática. Todo el texto
se desarrolla en un tema. Y este es presentado a través de la exposición de los diferentes párrafos de las ideas que conforman cada párrafo. Y estas le dan el orden, le dan el sustento a la idea temática. Fíjense que estas ideas tienen una relación progresiva entre sí. Y cada una le corresponde a un párrafo. Y cada una lleva un orden y una jerarquía que le permite coherencia al texto, dándole sentido a la idea, al tema central, al tema principal. Y a la idea temática y las ideas secundarias y los subtemas le dan el orden o le dan el carácter al tema y a la idea central. Entonces aquí les presento un ejemplo de ideas principales y secundarias. Y hay una pregunta que dice, ¿cómo aparece la idea principal? Y también vemos una respuesta que dice, en un párrafo puede aparecer primero la idea principal y luego las ideas secundarias. Y vemos aquí que la idea principal de este ejemplo dice, los seres humanos por nuestra nutrición somos heterótrofos. Y la idea secundaria como la reafirma diciendo, esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres, porque nosotros mismos no las fabricamos. Fíjense que la idea secundaria le da fuerza a la frase que da la idea primaria o la idea principal. La idea principal es que los seres humanos somos heterótrofos, pero le da fuerza o le da valor, le da sustento la idea secundaria que dice, que afirma que esto quiere decir que requerimos de sustancias orgánicas provenientes de otros seres porque nosotros mismos no las fabricamos. Entonces espero que hayan comprendido eso que les quería dar. Aquí les traigo dos ejemplos más. Aquí el primer ejemplo, vemos el texto, la atmósfera de la Tierra, y de aquí sacamos tres ideas secundarias y tenemos un subtema y vemos que el subtema el subtema es el fenómeno invernadero, una frase nominal. Y tenemos las ideas temáticas que se encuentran en cada párrafo. Entonces esta idea temática sí está compuesta por una frase nominal más una frase verbal. La frase nominal dice, este equilibrio entre el calor y el frío es la frase verbal, es lo que se conoce como el fenómeno, ya que está compuesta por dos frases. Les presento otro ejemplo que habla sobre el mismo tema. Este es otro párrafo y tiene otro subtema, los gases de invernadero. Los gases de invernadero, una frase nominal, que es el subtema 2, y en las ideas temáticas vemos que está conformado por una frase nominal más una frase verbal. Donde dice, los gases de invernadero, sobre todo el dióxido de carbono, se han incrementado. Ahí están las dos frases, se han, ahí está la frase verbal, se han incrementado, del verbo haber. Bueno, y por último les presento la bibliografía de donde fue tomada esta información. No fue mía, no es propia mía, fue sacada de un texto escrito por León y Ortiz en el año 2005. De ahí extraje esta información muy valiosa y le doy las gracias por su atención. Váyanse al foro, ya deben ingresar al tercer corte, ya no van a ingresar al segundo corte, sino tercer corte. Ahí van a encontrar dos foros, un foro de dudas e inquietudes y van a encontrar el foro de las tareas o de los talleres del tercer corte. Allí eso van a encontrar un tema que he abierto, que es el taller de la primera semana. Bueno, muchas gracias. Les declaro la mejor semana. Un abrazo y cobertura angelical. Cuídense, no salgan de casa, quédense con su familia cuidándose. Bye bye.